va más allá de lo que diga la guía. Y es una regla particular, tratándose de prestación de servicios. La regla particular, párrafo no lo eliminan. Digo, yo en facturar honorarios podría ponerle pago en una sola exhibición, aunque no me los estén pagando en ese momento. Y cuando yo reciba el pago, no tendría que emitir ningún comprobante. ¿Ok? Y ahorita vamos a ir aterrizando el porqué. Sin embargo, hace ratito, y ténganlo muy presente, les comenté costo-beneficio, ¿verdad? Oye, vamos a ir viendo el espíritu de lo que persiguen las guías y el anexo 20. ¿Qué es lo que está persiguiendo el SAT con estas reformas a la versión 3.3? Poder identificar el momento en que se está haciendo el cobro. Eso es lo que está buscando. Entonces, en mi opinión, ese párrafo del código, o lo acaban eliminando, o dos, van a sacar una regla para que digan, oye, lo que dice el código, no le hagas caso. Por lo tanto, aun cuando legalmente yo, prestador de un servicio, podría en versión 3.3 poner pago en una sola exhibición, aun cuando yo no la esté cobrando, mi recomendación, ¿ok? Van a decir, miedoso. Bueno, sí, mi recomendación es, si no la has cobrado, ni modo, juega como los demás. Si no la has cobrado, ponle pago en parcialidades o diferido. Y cuando la cobres, emite el complemento de la parcialidad. Ojo, no es lo que dice el código. El detalle es que por allá se quiere ir la autoridad. Y entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que si no lo haces así, al rato te va a querer requerir, te va a querer multar, vas a poder defenderte y seguramente la vas a ganar porque el código está muy claro. Y la vas a ganar. ¿Cuánto te va a costar esa defensa? ¿Okay? Acuérdense que el abogado lo primero que ve es, oye, ¿sobre cuánto es tu crédito fiscal? No, pues sobre 200,000 pesos, ok, te cobro el 30%. No le importa si el asunto está muy fácil, ¿verdad? Te cobro el 30%. Entonces, poniéndolo en esa balanza de costo-beneficio, mi recomendación sería, oye, pues ni modo, aun cuando así lo prevé el código, creo que por todo lo que estamos viendo no es lo que está buscando la autoridad. Lo que está buscando es que cuando tengas el cobro, puedas decirle que ya cobraste. En este sentido, ya en versión 3.3, ¿ok? Emítela manifestando que el pago es en parcialidades o diferido, y cuando cobres, emite el comprobante de la parcialidad. O en su defecto, dile a tu cliente, oye, primero págame y después te emito el comprobante en donde diga pago en una sola exhibición. Bien. Y la C, que es lo que les comentaba también hace ratito respecto de la regla de miscelánea. El código dice, oye, señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheque, tarjeta de débito, crédito o servicio. Y les dije, la regla habla del 99, que es por definir, y habla de la compensación, y habla de otros tipos de pago, ¿no? Que no son los que establece el código, pero a través de la guía me da más obligaciones. Bien, ¿qué dice el código respecto al diferimiento en el pago? El código dice, cuando la contraprestación se pague en parcialidades, ¿okay?, se emitirá un CFDI por el valor total de la operación en el momento en que se realice la operación, y se expedirá un CFDI por cada parcialidad en los términos que establezca el SAT. Entonces, ojo, el código está diciendo, oye, si el pago va a ser en parcialidades. Inciso A dijo que si es en una sola exhibición, ya sea antes o después. Si es en una sola exhibición, ponle una sola exhibición. Inciso B, oye, si es en parcialidades, emite el comprobante origen
y por cada parcialidad que recibas, emite un comprobante del pago. ¿Ok? Pero las guías dicen, no, si al momento de emitir el comprobante no has efectuado el cobro, no le pongas pago en una sola exhibición. No me importa si lo vas a cobrar en un pago o en varios pagos. Le vas a poner diferido o parcialidades. Y cuando cobres, emites el complemento del pago. Véanse cómo la guía va más allá de lo que establece el código. Y obviamente ya se los dije muchas veces. Oye, ¿qué voy a hacer entonces? Ni modo, haz lo que dice la guía. A menos que tengas la lana para aventarte el round con Hacienda y decir, no, eso no es lo que dice el código. Pero en el caso contrario, oye, pues está bien. ¿Cómo me dijiste que lo quieres, SAT? ¿De qué color? Ah, pues así de ese color lo voy a pintar. ¿Verdad? Costo-beneficio. Bien. Tratándose de mercancías de importación, pues evidentemente que traiga los datos del pedimento de importación y fracción décima. Acuérdense que dijimos que el 29A me da los requisitos del comprobante. Ya vimos de la fracción, no fracción décima, fracción novena. Ya vimos de la fracción primera a la fracción octava, requisitos del comprobante. Y la fracción novena me dice, oye, y también los contenidos en las disposiciones fiscales que sean requeridos y dé a conocer el SAT mediante reglas de carácter general. Con esta fracción 9 le da fuerza a las reglas de miscelánea y al anexo 20. Y a través de reglas de miscelánea le da fuerza a las guías y a los catálogos. Por lo tanto, oye, ¿tendríamos que cumplir con ello? Pues sí, con lo que diga las reglas, las guías y los catálogos. Pero en la versión 3.3. Dos últimos temas de los que nos habla el 29A de código. Los comprobantes fiscales digitales por internet solo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Recuérdense que esto entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2018. Hoy por hoy todavía no está vigente. Aclara, el SAT mediante reglas de carácter general establecerá las formas y los medios en los que se deberá manifestar dicha aceptación respecto de la cancelación del comprobante. Muy bien, vamos a ver los conceptos del CFD. Les decía que cuando se inició con el famoso CFD, antes de ser CFDI, en tipo de comprobante solo era uno, ingreso. Posteriormente dijeron, bueno, que sea ingreso, egreso para las notas de crédito y traslado para el traslado de mercancías. Cuando emitíamos un recibo de nómina, lo clasificábamos como un comprobante tipo egreso. Y también se le empezó a convertir en una bronca a los del SAT y también a los contribuyentes. Si nosotros queríamos sacar un reporte de facturas emitidas y notas de crédito emitidas, teníamos que estar identificando de esas egreso cuáles eran nómina y cuáles no eran nómina, ¿verdad? Bueno, entonces nos crean el tipo de comprobante nómina y ahora el tipo de comprobante pago. Ojo, ya en la versión 3.2, si yo emito un comprobante y este comprobante me lo van a pagar en parcialidades, acuérdense que la leyenda que va a traer es la de pago en parcialidades, no va a traer la leyenda de pago en una sola exhibición. Bueno, si yo emito un comprobante que es en parcialidades, conforme yo vaya realizando cobros a esa factura, el código ya me dijo que tengo que emitir un comprobante de la parcialidad. La pregunta acá sería, y recuérdense que les dije que estoy emitiendo 3.2. La pregunta sería, ¿cómo emito ese comprobante de la parcialidad? ¿Lo puedo emitir en la versión 3.3 complemento de pagos? La respuesta es no, porque yo estoy usando 3.2. Y entonces, ¿cómo le hago? Tengo que emitir en mi versión 3.2 un comprobante de pago. ¿Cuál va a ser la diferencia entre un comprobante de ingreso o de venta
y un comprobante de pago. Cuando yo emití el comprobante de la venta del producto o del servicio, en la parte de descripción describí el producto o servicio que vendí. En un comprobante de pago, en lugar de describir, allá lo que voy a poner es parcialidad 1 o parcialidad 2 o parcialidad 3, la que sea, y hacer referencia a la WIT de la factura origen. Con eso el SAT va a poder identificar que ese comprobante ingreso que emití en la versión 3.2 realmente no fue una venta, es un cobro de una factura que previamente se emitió. Ya estando en versión 3.3, allá yo sí voy a poder emitir un comprobante tipo pago. Pero estando en versión 3.2 no puedo emitir el comprobante tipo pago. Solo, en este caso, el tipo ingreso para poder emitir un comprobante de pago. Dime, Mayrani. Tenemos una pregunta de Leonardo de la Rosa y aprovechando, de hecho por ahí se los escribí en el chat, hicieron una pregunta del tema de complemento de pago, pero ahora vamos a cambiar un poco la dinámica, contador. No vamos a leer esta pregunta hasta cuando entremos a ese tema, entonces se las voy a ir dejando por ahí pendientes. Sin embargo, Leonardo de la Rosa nos dice, para la cancelación de un comprobante, ¿hay que emitir un CFDI? Para la cancelación de un comprobante, no. Hoy por hoy, como cancelas tu comprobante, que es, vamos a pensar en que no tuvieras un sistema de facturación. ¿Qué tendrías que hacer? Entrar al portal del SAT y cancelar el comprobante, ¿ok? Pero si tienes un sistema de facturación, entras a tu sistema de facturación, en tu sistema de facturación le das clic a cancelar y debes de tener allá la opción de que remita el aviso al SAT. Se remite ese aviso al SAT, se cancela en el portal del SAT y se te emite un acuse de recibo de cancelación de esa factura. No emites una nota de crédito. Eso es como hoy por hoy cancelas tus facturas. ¿Y qué va a pasar en el 2018? Igual, haz de cuenta que me emitiste una factura por 50,000 pesos, ¿okay? Pero lo que me estabas facturando no era lo que yo requería. Me facturaste una cámara de X lumens y lo que tú quieras, y no era lo que yo necesitaba. Entonces te digo, ¿sabes qué? No, cancélame la factura y emíteme la nueva factura con la descripción correcta de lo que te estoy comprando. Pero vamos a pensar que esa factura tú ya la habías hecho hace 10 días. De acuerdo con las reglas de miscelánea, tú ya no vas a poder entrar y cancelar esa factura así nada más porque sí. ¿Qué va a pasar? Vas a tener que entrar al buzón, a tu buzón, ¿okay? Al buzón del contribuyente, en el caso tu buzón, y a través del buzón mandarme una solicitud de cancelación. A mí me va a llegar un aviso en donde yo voy a entrar al buzón tributario y voy a aceptar esa cancelación. Vamos a pensar que tú quieres cancelar esa factura, ahora sí que como diríamos, ¿no? Por tus pistolas. Pero yo no quiero que me la canceles. Vas a entrar al buzón tributario, vas a mandar el aviso y simple y sencillamente yo voy a entrar y voy a rechazar esa solicitud de cancelación. Ojo, a mí me va a llegar un aviso. Si yo ese aviso no lo atiendo, pasan 3 días y no atendí ese aviso, al 4.º día se entiende que yo acepté la cancelación. Por lo tanto, a ti te va a llegar un aviso en donde te van a manifestar que la cancelación fue aceptada. ¿Qué más, Amira? Muy bien, no sé si es de este tema, pero de todas maneras lo vamos a checar. Ismael López nos dice, ¿qué pasa si uno de mis clientes me pagara en diciembre de este año una factura que le emití en versión 3.2 con pago en una sola exhibición? Es decir, ¿qué pasará con las facturas expedidas en versión 3.2 pero pagadas en el tiempo en que entré en vigencia la versión 3.3? Ok, bueno, ahora sí que allá hay interpretaciones de varios lados, ¿no? Te voy a dar mi interpretación, que igual y al final no resulta la que el SAT vaya a definir. Hoy no hay nada definido, ni en preguntas del SAT, ni nada. En mi opinión, ¿ok? Si nos vamos otra vez, y mi opinión está soportada en el Código Fiscal de la Federación, si nos vamos al código, el código me dice
que cuando la leyenda sea una sola exhibición, no hay que emitir ningún comprobante de pago. Si nos vamos al inciso B, allá sí dice que si el pago no dijo una sola exhibición, entonces tendré que emitir un comprobante de la parcialidad. Así lo dice el código. Por lo tanto, en mi opinión, atendiendo a lo que dice el código y atendiendo a los requisitos de la propia versión 3.2, yo considero que si una factura 3.2 con la leyenda paga una sola exhibición se cobra en diciembre o se cobra en enero, no habría que emitir un complemento de recepción de pagos. Ojo, en mi opinión, basado en lo que dice el Código Fiscal de la Federación. Otras personas opinan lo contrario. Dicen, no, espérame. Lo que el SAT quiere es que tú le digas, y es cierto igual, lo que el SAT quiere es que tú le digas en qué momento cobraste las facturas. ¿Okay? Por lo tanto, aunque sea una versión 3.2, una sola exhibición, y la cobras en enero, deberías emitir el complemento de recepción de pagos. ¿Okay? Ojo, de alguna manera no comparto esa idea porque no es lo que dice el código, pero al mismo tiempo, ¿qué sucede? Si nos vamos a la balanza costo-beneficio, oye, podría estarme costando el no emitir el complemento de recepción de pagos. ¿Cuál es la idea acá? La idea sería estar atentos a los famosos reglas de resolución miscelánea para ver qué dicen en ese sentido. ¿Okay? Yo soy en muchas ocasiones de la idea de curarme en salud. ¿Okay? Entonces, oye, ¿cuánto me va a costar emitir o recibir un complemento de recepción de pagos por aquellas facturas que quedaban pendientes de cobro o de pago a partir de diciembre? ¿Y qué tranquilidad me va a dar? ¿Ok? Aun cuando no es lo que dice el código. Pues atendiendo a esa idea del costo-beneficio, y aun cuando de mi parte no comparto la idea de tener que emitir un complemento de recepción de pagos por las versión 3.2 emitidas hasta el 30 de noviembre, a lo mejor curándonos en salud, valdría la pena sí emitirlas o recibirlas. Sin embargo, acá yo se les diría estarnos atentos a lo que salga en reglas de miscelánea, en los cuestionarios, y aprovecho para comentarles un beneficio que tienen los que están tomando el curso conmigo, que no lo tienen los que han tomado otras pláticas en el SAT o en cualquier otro lugar. De alguna manera, ventaja es que Capacitación Inteligente tiene el contacto directo con ustedes. Al correo donde les mandó la guía o la liga para el curso, entonces hay el contacto con ustedes. De mi parte, yo que me puedo comprometer con ustedes en este sentido, no, tampoco abusen. Como efectivamente esto de la 3.2 pago en una sola exhibición no es algo que esté definido, y repito, yo tengo mi postura, hay otras personas que tienen otra postura, la entiendo perfectamente bien, ¿okay? La entiendo. De lo que suceda de acá al 20 de noviembre, si hay algo que surja en donde se manifieste, oye, no hay que emitir complemento de recepción de pagos, o si hay que emitirlo, yo le mandaría esta información a Rosario, y Rosario a través de un correo electrónico se los hace de su conocimiento. Obviamente que si sale el 10 de noviembre, pues el día 10 de noviembre ya lo tendrán, ¿verdad? Te repito, como están las cosas hoy por hoy, oye, legalmente, ¿habría que emitirlo? En mi opinión, legalmente no. Que en el espíritu de lo que persigue el SAT, ¿habría que emitirlo? Bueno, de acuerdo a lo que está persiguiendo, sí, porque quiere saber en qué momento hiciste el cobro. Pero yo siento que no sería necesario. Entonces, allá sí les pediría, vamos a tener ese tiempo para ver qué salen reglas de miscelánea en las guías que nos puedan aclarar esa situación, y si sale algo, les mando un correo para aclararles.
Caso distinto, fíjense, atendiendo a la pregunta, caso distinto es si en versión 3.2 yo emito una factura que diga que el pago es en parcialidades, se entiende que cada pago que recibí fui emitiendo un comprobante de recepción de ese pago, pero no en versión 3.3, ¿ok? En versión 3.2. ¿Y qué sucede si esa factura era de 100 mil pesos? Ya hice 2 cobros de 20, ¿ok? Terminó noviembre, llego a diciembre y me dan un pago de 25 mil pesos. Emito un complemento de recepción de pagos, fíjense de la diferencia, allá sí emito un complemento de recepción de pagos en versión 3.3, aunque los 2 anteriores se emitieron en versión 3.2, ¿ok? Y acuérdense que les dije también cómo se emite. En versión 3.2 no hay un complemento de recepción de pagos. Dentro del propio cuerpo del CFDI, allá en descripción, voy a poner qué número de parcialidad y el monto. En cambio, entrando a versión 3.3, voy a emitir ese complemento de recepción de pagos. ¿Ok? Allá sí. ¿Por qué? Porque el propio código establece que en pagos en parcialidades, por cada pago, emito un comprobante de esa recepción del pago. Pero estando en el inciso A, de acuerdo a código, yo pensaría que no habría que emitirlo. Bien, ¿alguna otra pregunta, Mayrani? No, solamente nos mandaron copia de la parte de complemento de pagos que la vamos a dejar para esa sección de preguntas de ese tema. Correcto. Así que podemos continuar. Correcto, bueno. Entonces decíamos, y aclarando, tenemos estos tipos de comprobante. Ingreso para ventas o servicios, egreso para nota de crédito, traslado para el traslado de mercancías de un lugar a otro, el del tipo nómina y el de pago que aplica para la versión 3.3. ¿Cuáles son los campos que requiere mi comprobante fiscal digital? Voy a irlos enumerando y vamos a platicar brevemente de ellos. Por ejemplo, el campo 1 es la versión, que en este caso sería la versión 3.3, el tema que nos aplica el día de hoy. Serie y folio son campos opcionales y son de uso interno, de control interno. Fecha es un campo requerido, la fecha de emisión del comprobante. El sello, forma de pago. Acuérdense que la diferencia entre versión 3.2 y 3.3 es que en 3.2 era método de pago y en 3.3 es forma de pago. Estaba invertido, ¿verdad? Entonces, forma de pago, dice el catálogo que es un campo condicional. Yo les puse un asterisco porque no es cierto, no es un campo condicional, es un campo requerido. Podríamos pensar que ese sí es un campo condicional si estuviéramos hablando de un complemento de recepción de pagos, porque en el complemento de recepción de pagos la forma de pago no se llena. ¿Ok? En el comprobante fiscal digital, si estoy emitiendo un comprobante de ingreso por una venta o por un servicio, forma de pago es obligatorio, es requerido. En forma de pago, acuérdense que puede ser efectivo, cheque, transferencia, etcétera, etcétera. Ahorita regresamos a esta forma de pago. Número de certificados, certificados, un campo requerido. Condiciones de pago es opcional. Oye, crédito 15 días, 30 días, etcétera, etcétera. Subtotal requerido. Descuento opcional. Moneda requerido, en este caso, si son pesos, MXN. Tipo de cambio condicional, allá sí. ¿Por qué? Porque si yo en moneda puse que son pesos, tipo de cambio no se llena. Pero si en moneda puse que son dólares, yenes, etcétera, etcétera, tipo de cambio sí se llena. Total, que es un campo requerido. Después, tipo de comprobante, pues cualquiera de los 5 que vimos, ¿no? Ingreso, egreso, traslado, nómina o pago. ¿Qué tipo de comprobante estás emitiendo? Muy bien. Método de pago. Igual dice
la guía, que es un campo condicional. Falso. Es un campo requerido. Si estoy emitiendo un CFD de venta o de prestación de servicio, es un campo requerido. Y solo hay de dos sopas en el catálogo. Oye, ¿tu método de pago es en una sola exhibición o es en parcialidades o diferido? ¿Ok? Entonces, aquí sí, a diferencia de lo que dice el Código Fiscal de la Federación, aquí la guía para la versión 3.3 dice que método de pago son dos. O una sola exhibición que solo la vas a poder manifestar cuando has hecho el cobro previo a la emisión de la factura. Y si no has hecho el cobro total al momento de la emisión de la factura, entonces tienes que manifestar que no es una sola exhibición, que es en parcialidades o diferido. Y esto creo que nos queda muy claro, ¿eh? Recomendación. Tiene que cambiar nuestra forma de pensar. Cuando usábamos factura en papel pensábamos de una forma. Cuando entró la digitalización nos costó trabajo, pero cambiamos nuestra forma de pensar. Después entró versión 3.2, nos costó trabajo, pero cambiamos nuestra... Ahorita tenemos que cambiar también nuestra forma de pensar. Si la factura no te la han pagado en su totalidad, no le puedes poner pago en una sola exhibición. Tiene que ser parcialidades o diferido. ¿Qué está buscando la versión 3.3 el SAT? Y repito, el detalle acá es que esa autoridad para poder legislar en materia de comprobantes, hoy por hoy la tiene el SAT. Ya no se mete, o en este proceso nos queda claro que no se está involucrando ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores, porque los cambios a reglas de miscelánea, guías, catálogos, anexo, no pasan por allá, directamente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Ok? Entonces, si le pones una sola exhibición, dice el SAT, para mí esa factura ya la cobraste. ¿De acuerdo? Oye, la factura es de 100,000 pesos. Estoy pagando 90,000 pesos ahorita vía transferencia y los otros 10,000, dame la factura y llegando a la oficina te hago la transferencia de los 10,000. Pues no le puedo poner pago en una sola exhibición, porque al momento de expedir la factura no me estás pagando el total de la transacción. ¿Quieres que yo le ponga pago en una sola exhibición? Perfecto. Llegas a tu oficina, deposítame los otros 10,000 pesos y enseguida te emito tu factura en donde diga pago en una sola exhibición. No es que necesito la factura ahorita para que yo pueda realizar el pago de los 10,000 pesos, ¿ok? Te emito una factura que va a decir pago en parcialidades o diferido. Y cuando me pague los otros 10,000, te entrego tu comprobante de la parcialidad de los 10,000 pesos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, método de pago condicional, método de pago y forma de pago van de la mano. Podemos ir poniendo o estableciendo unas reglas del juego. Regla del juego. Si método de pago dice PPD, es decir, pago en parcialidades o diferido, entonces forma de pago solo puede ser 99, que es por definir. Y eso, si gustan, apúntenlo ustedes, ¿eh? Si método de pago dice PPD, pago en parcialidades o diferido, entonces forma de pago solo puede ser 99, que es por definir. Y esto se entiende que su sistema por default así debería de venir. En su sistema por default, lo primero que les debe de preguntar es el recuadro 16. Oye, ¿cuál va a ser el método de pago? ¿Te están pagando ahorita todo? No. Entonces debe ser PPD. Y automáticamente forma de pago va a decir 99. Ah,
Método de pago dice pago en una sola exhibición. Ok, entonces, forma de pago puede ser cualquiera menos 99. 99 va a estar bloqueado. Puede ser efectivo, cheque, transferencia, tarjeta de crédito, débito, servicios, compensación, etcétera, etcétera, menos 99. Entonces, apúntenlo ya como regla del juego. Lugar de expedición, dijimos que va relativo al catálogo de códigos postales. Confirmación, que es un campo condicional cuando utilizas moneda distinta a la del peso. Tipo, relación y WIT. Dice la guía que son campos requeridos y allá tampoco es cierto. Son campos condicionales. ¿Correcto? ¿Por qué digo que son campos condicionales? Si yo estoy haciendo una factura ahorita que no tiene relación con ningún otro tipo de comprobante, pues tipo, relación y WIT va a quedar en blanco. Pues no es un campo requerido, va a quedar en blanco. Pero si estoy haciendo una nota de crédito, entonces allá tipo relación se convierte en un campo requerido. Tengo que hacer referencia a qué factura se va a aplicar esa nota de crédito. Entonces, tipo relación y después WIT. ¿Cuál es la WIT o cuál es la factura a la que se va a hacer referencia con esa nota de crédito? Dime, Amairani. Nos dice el contador Leonardo de la Rosa, ¿el momento del reconocimiento del ingreso para ISR cambiaría con la versión 3.3? Me refiero a que si no emito el CFDI no es ingreso aunque ya se haya efectuado la operación, y me refiero a operaciones a crédito. Ok, no. Recuérdense que acá estamos hablando de un requisito que es emitir el comprobante. Más que el requisito de emitir el comprobante, los requisitos del comprobante. La ley del impuesto sobre la renta, y hablando de personas morales, nos hace referencia a 3 momentos de acumulación, ¿verdad? Al momento de expedir el comprobante, al momento de efectuar el cobro total o parcial, o al momento de entregar el bien o prestar el servicio. Cuando se dé cualquiera de los 3, yo ya tengo obligación de acumular. Por lo tanto, en este caso, como comenta Leonardo, ¿no? Oye, no he emitido la factura, pero ya me hizo un pago de 90,000 pesos. Y vamos a pensar en este caso, Leonardo. Hoy 26 me hace ese depósito de 90,000 pesos. Y me dice, ¿sabes qué? Cuando yo te deposite los otros 10, ya me haces mi factura porque quiero que mi factura diga pago en una sola exhibición. ¿Okay? Entonces tengo el depósito de los 90,000 pesos, que yo ya sé que es un anticipo a cuenta de determinada venta. Pero por alguna razón termina octubre y no me depositó ni los 10,000 pesos y tampoco me dijo que yo le facture los 90, ¿verdad? El 10 de noviembre me deposita los otros 10,000 pesos y me dice, ahora sí, dame mi factura de los 100,000 pesos. La pregunta sería, oye, en octubre, ¿debo de acumular algo para efectos de ISR o no debo de acumular nada? Y si debo de acumular, ¿cuánto debo de acumular? ¿Okay? ¿Qué sucede en la práctica? Ojo, no es lo que dice la ley del impuesto a la renta. Y qué bueno que preguntas esto porque me da la pauta para comentarles lo siguiente. En las leyes, ISR, IVA, en este caso código, se establecen ciertas situaciones en donde muchas veces en la práctica se maneja de una forma distinta. Y a veces tanto puede ser por desconocimiento del contribuyente y también por desconocimiento de la autoridad, en este caso del SAT, se sigue manejando así, nunca pasa nada. Pero no es lo que dice la ley. Y vamos a aterrizarlo en el ejemplo que acabamos de plantear. Oye, si yo ya sabía que la venta era de 100 y recibí un pago de 90, ¿cuánto debería yo de acumular? ¿90 o 100? Y la respuesta es 100. 100 es lo que yo debía acumular. ¿Correcto? Pero ¿qué sucede en la práctica? ¿O qué sucedería? Porque es algo de lo que está con la versión 3.3, es algo de lo que está pretendiendo el SAT que cambie.
de alguna manera ya se dio cuenta de esto. Oye, los contribuyentes solo están acumulando el monto del anticipo recibido, entre comillas, cuando no es eso lo que debieron haber acumulado. Debieron haber acumulado todo. Ya se dio cuenta, no lo ha dicho. ¿Ok? No lo ha dicho, pero ya se dio cuenta. Y entonces, repito, atendiendo a tu pregunta, ¿cuánto debía haber acumulado? No los 90, yo debía haber acumulado 100,000 pesos. Incluso, tengo que evaluar si ya hice la entrega o no he hecho la entrega. Si no he hecho la entrega, bueno, voy a tener un registro contable donde voy a tener a lo mejor un ingreso pendiente de entregar, en donde no va a ser un ingreso contable, pero sí es un ingreso fiscal. ¿De acuerdo? Y, oye, pero entonces voy a pagar doble por los pesos. No. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo cobre esos 10,000 pesos? Pues emito en un dado caso mi factura de los 10,000 pesos, voy a tener un ingreso contable de 100,000, un costo seguramente, y fiscalmente nada porque el efecto ya se lo di en octubre. Y les decía, la autoridad ya se dio cuenta de eso. Y se dio cuenta que, voy a adelantarme un poquitito al siguiente tema, que nos da una definición de lo que debemos entender por anticipo. Pero vamos a terminar de dar la idea cuando entremos a complementos de recepción de pagos, ¿vale? Dime, Mayrani. Nos dice José Dan Chávez, facturo el primer día del mes, me la pagan a fin de mes en una sola exhibición. ¿Es correcto aplicar pago en parcialidades y diferido? Cuando entres a la versión 3.3, sí. Ahorita en versión 3.2, no. Pones pago en una sola exhibición y cuando la cobres, ahí queda. Pero cuando entremos a versión 3.3, allá sí tendrías que manifestar esa situación. Muy bien. Seguimos avanzando entonces y ustedes me van dando la pauta de preguntas. Ok. Campos del CFDI. RFC de emisor requerido, su nombre opcional, régimen fiscal requerido, pero ya vimos que a través del catálogo. RFC del receptor requerido, nombre opcional. Si se dan cuenta, lo que viene siendo el domicilio fiscal se elimina. Residencia fiscal opcional o condicional, si es el caso de que el RFC fuera un RFC genérico. Número de registro de identificación tributaria condicional, si marqué que hay una residencia fiscal. Pues, ejemplo, oye, estoy haciendo una factura para un residente en el extranjero y pongo el XEXX. Me va a pedir el sistema que yo marque cuál es la residencia fiscal de esa persona. Entonces pongo que es Estados Unidos. Ok, ¿cuál es el número de registro del ID de tributación? Siguiente, uso de CFDI, requerido de acuerdo a catálogo. ¿Cuáles podrían ser los usos comunes, digamos? Oye, es inventario, ¿okay? Es activo, o es gasto. Normalmente alguno de esos tres son los que usaríamos. O el último, ¿no? Oye, pues por definir. Dice la guía en la actualidad, si marcaste un uso distinto al que le estás dando, no hay problema, sigue siendo deducible. Es decir, oye, marqué que era inventario, pero al final no lo estoy usando como inventario, lo estoy usando como activo fijo. O marqué que era inventario y se fue a gasto. No hay bronca, sigue siendo deducible. Acá lo importante es de alguna manera ir clasificándolo donde corresponde. Si hay situaciones en donde es un poquito difícil. Vamos a empezar el siguiente ejemplo. Oye, a lo mejor yo me dedico a la compraventa y renta de equipo de cómputo. Pues cuando compro un equipo, igual puede ser inventario, igual puede ser activo. Porque no sé si ese equipo de cómputo van a venir y me lo van a comprar o van a venir y me lo van a pedir en arrendamiento, ¿verdad? Entonces, pues lo marco en cualquiera de los dos.
O en el peor de los casos, lo marco en por definir. Cuando venga la autoridad, oye, pues yo me dedico a compra-venta y renta, pues lo compré y pues son para los dos, pero lo tengo por definir. ¿Sale? Pero en principio, les decía, si le marco un uso distinto al que debe de ser, no hay bronca, sigue siendo deducible. Clave de producto o servicio. De todo lo que va a entrar en la versión 3.3, hay ciertas cosas que, en mi opinión, ya deberíamos de tener avanzadas en cada una de nuestras empresas. Una de ellas es la famosa clave de producto o servicio, en donde, aun cuando a mí no me hubieran actualizado la versión 3.3, ¿qué debo de hacer? Pues pedirle a gente de sistemas, o si yo lo puedo hacer, bajar mi catálogo de productos y servicios en Excel. Y a lo mejor voy a tener un archivo de Excel en donde voy a tener código interno, número de unidades, tipo de clave o tipo de unidad del bien, si es pieza, kilo, etcétera, etcétera, la descripción y su precio, ¿verdad? Bueno, pues a ese archivo de Excel le voy a adicionar una columna. En esa columna voy a tener la clave del producto o servicio. Entonces me voy a ir al catálogo de productos o servicios y lo primero que tengo que definir es mi ramo. ¿En qué ramo me ubico? Acuérdense que hay sector primario, industrial, de servicios, ¿verdad? Entonces ubico en qué ramo estoy. Una vez que ya me ubiqué en ese ramo, a lo mejor valdría la pena eliminar todos los demás conceptos. Voy a agarrar esos 20,000 campos o códigos que corresponden a mi ramo. Una vez que yo ya esté allá, entonces le doy un buscar. Oye, lo que estoy vendiendo es una computadora, entonces le voy a dar computadora. Y me aparece allá diversos tipos de computadora, ¿no? Computadora personal, de escritorio, etcétera, etcétera. Y voy clasificando esas claves de producto con mis productos. Entonces, es una tarea que va a llevar tiempo y que ya podríamos ir adelantando, porque si lo agarramos el 30 de noviembre para aplicarlo el 1 de diciembre, no nos va a dar tiempo. Entonces, eso es algo que ya deberíamos de estar haciendo. Oye, hay una herramienta en la página del SAT que me puede ayudar a ubicar de manera más sencilla mis productos. Y esa en su material está más adelante. Hay una herramienta que me puede ayudar a identificar mis productos. Entonces me voy a esa herramienta. Sin embargo, mi opinión es, con el archivo de Excel y con un buscar, puedes ir identificando tus productos y servicios. Yo creo que un poquito más rápido que la herramienta que tiene el SAT. Esa herramienta es como que ya para que, si hay alguno que no logré encontrar, me voy para esa herramienta. Muy bien. Entonces, clave de producto o servicio es una columna que voy a agregar a ese archivo de mis productos. Número de identificaciones de uso interno, cantidad requerido, clave de unidad. Adiciono otra columna en donde voy a marcar mi clave de unidad. Ese archivo de clave de unidad ya lo actualizaron también. Originalmente creo que allá eran como algo así, como 5,000 tipos de clave de unidad. Después le hicieron una segunda actualización y subió de 5 a 8. Hicieron otra actualización y le cambiaron allá 2 que 3 cositas. No sé si ustedes se acuerdan, aparecía 2 veces pieza. Ahorita ya solo aparece una vez pieza, con la clave creo que es C87, algo así. Ya con esa nada más se quedó. Muy bien. Entonces, igual acá, voy ubicando. Alguien me preguntaba en la plática de antier, oye Jorge, pero es que yo, en clave de unidad, ¿cuál debo de usar? Es que yo vendo unidades, pero también vendo cajas. ¿Le pongo cajas a todo o le pongo unidades a todo? No. Le vas a marcar de acuerdo a lo que estés vendiendo. Y les voy a poner el caso en particular. Esta persona me decía, oye, es que yo soy un expendio de cervezas. Entonces a veces vienen y me dicen, oye, dame 5 cervezas. Y le doy 5 cervezas. Ah, bueno, pues allá vas a
facturarlo como 5 unidades o 5 piezas. ¿Sí? Pero de pronto viene y me dice, oye, dame 3 cajas de cerveza. Ah, pues allá vas a facturar 3 cajas. ¿Ok? Entonces, sin ningún problema, dependiendo de lo que estés vendiendo. Unidad, que es la de uso interno, allá se pondría igual pieza o caja. Descripción, campo requerido, y que ya dijimos, importante que esté bien descrito. Por cierto, atendiendo a esto de descripción, debe de haber por allá, si no, pregúntenle a Mayrani en directo. Hay un curso que dio el contador Rodolfo que habla de la documentación soporte que debo de tener para amparar mis deducciones. Es un cursito bueno, más que cursito, un buen curso que dio el contador Rodolfo, que yo creo que valdría la pena que viéramos, para efectos de decir, bueno, el día de mañana que venga el SAT a cuestionarme mis deducciones, ¿qué es lo mínimo que debo de tener para poder demostrar la veracidad de esas deducciones? Que como les comenté hace ratito, hay que estar atendiendo la famosa lista, porque si no, el día de mañana que venga, aunque tengas el soporte de tus deducciones, pero si no cumpliste con los plazos para defenderte, estás out. Dime, Mayrani. Nos pregunta Elicia Varela, en régimen de arrendamiento, si se timbra en versión 3.2, pero me lo pagan el 10 de diciembre, ¿se debe timbrar algún comprobante de pago? Ok, es lo que platicábamos hace ratito. ¿Cómo se llama? Elicia Varela. Elicia, es lo que platicábamos hace ratito, Elicia. Que yo les decía que en mi opinión, seguramente ese recibo de arrendamiento que emitiste, le pusiste la leyenda pago en una sola exhibición. Entonces, en mi opinión, si la cobras en diciembre o posterior, no tendrías que emitir ningún complemento de recepción de pagos. Sin embargo, también hay otras opiniones que marcan lo contrario y dicen, oye, no, sí deberías de emitirlo. Yo digo que no, apoyándome en lo que dice el 29A, fracción séptima, inciso A del Código Fiscal de la Federación. ¿De acuerdo? Pero bueno, acá es donde decíamos, a Mayrani y Rosario tienen los correos de ustedes, déjenme ir viendo qué sale en reglas de miscelánea de acá al 20-25 de noviembre, y si sale algo que nos aclare estos puntos de la versión 3.2 en materia de que hayan salido como una sola exhibición y se cobren con posterioridad, si debo o no emitir el comprobante de recepción de pagos. Muy bien, seguimos con los campos del comprobante. Descripción, valor unitario, importe, descuento, base del impuesto trasladado, tipo factor. Otra reforma que tiene la versión 3.3 respecto de la 3.2. Ya dijimos, uno de los cambios es, de los campos que yo traía, voy a tener ahora un campo de clave de producto o servicio, clave de unidad de medida. Pero además, en la versión 3.2, yo describía mis productos. Por ejemplo, una computadora, un mouse, un teclado, un mousepad, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Precio unitario, monto total, y abajo ya era subtotal, IVA, total. Y se acabó, ¿verdad? Pero acuérdense que todo esto de la versión 3.3 es porque el SAT quiere tener información precisa y detallada. Entonces decía el SAT, oye, así como está la versión 3.2, si tú facturaste bienes a la tasa general del 16 o a la tasa del 0 o exento, yo no puedo saber qué producto del que facturaste fue a la tasa del 0, cuál a la del 16 y cuál fue exenta. Entonces, el cambio que trae la versión 3.3 es, por cada concepto que factures, me vas a decir, por ejemplo, la computadora, cuál es su importe,
cuál es su descuento, cuál es su base de IVA trasladado, ¿ok? ¿Cuál es la tasa? ¿Cuál es el impuesto que trasladas? Por el mouse, lo mismo. Por el teclado, lo mismo. Por cada concepto, me vas a decir cuánto es su importe, cuánto es el descuento de cada producto, cuánto es la base del impuesto, cuál es el tipo de impuesto, cuál es la tasa y el monto del impuesto que trasladas. Pero no se preocupen, tampoco es chamba que ustedes vayan a hacer. Esa ya va a venir por default con la actualización de su sistema de facturación. Tasa o cuota de traslado, importe trasladado. Si hay retención, como sería el caso de arrendamiento o de honorarios, base del impuesto retenido, tipo factor, tasa o cuota y el importe de la retención. Y por su parte, el número de pedimento y número de cuenta predial en su caso. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí viene la otra novedad de la versión 3.3. Resulta ser que yo facturé solo un concepto. Vamos a pensar en este caso. Facturé un kit de herramientas y puse el importe, el descuento, la base del impuesto, la tasa o cuota y el monto del impuesto trasladado. Y volvemos a lo que comentábamos. El SAT quiere tu información detallada. ¿Correcto? Oye, yo ya vi qué es lo que compraste y quiero saber qué es lo que estás vendiendo para que de alguna manera yo pueda saber cuánto es lo que te está quedando en inventario. Y el día de mañana, si se me antoja, yo pueda ir a revisar tu inventario y si algo no me cuadra, voy a presumir que lo vendiste sin haberlo facturado. Y por lo tanto te finco un crédito fiscal, ¿verdad? Bueno, entonces, para que no nos creamos ese tipo de conflictos, dice el SAT, si tú facturas un kit, un paquete, etcétera, etcétera, te voy a crear un complemento concepto, un campo complemento concepto, en donde allá me vas a detallar qué incluye ese kit. Entonces, si yo puse, por ejemplo, un kit de herramientas, ok, descríbeme en el complemento concepto qué incluye ese kit. Ah, bueno, pues ese kit, incluye 2 martillos, 2 desarmadores, 3 brocas, un taladro, 2 lijas, bla, bla, bla. Ah, perfecto. Entonces, ¿cuál es la clave de producto o servicio de esos 2 martillos? ¿Cuál es su número de identificación interna? ¿Cuál es la cantidad? La unidad, descripción, ¿ok? Valor unitario, importe, y lo mismo por cada artículo que hayas vendido, en donde al final la suma que den en lo individual esos artículos debe coincidir con lo que tienes en el importe total del kit. Sencillito, ¿verdad? Ese sí va a ser un trabajito adicional, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta para que cuando ustedes armen su kit en su sistema, tienen que hacer referencia a qué incluye ese kit para que se vaya descargando de su sistema de inventarios. Vaya. Lo que de alguna manera está sucediendo ahorita es cuando hablamos de una sociedad en donde a lo mejor somos 3 socios, vamos a pensar en esto. 2 de esos socios están metidos en el negocio y el tercer socio dio su lana en la participación y dijo, yo tengo otras cosas que hacer, me salgo, solo repórtenme cuánto hay de utilidades y cuánto me toca. Pero este socio que estuvo haciendo otras cosas dice, oye, espérame, ¿y cómo sé si ustedes 2 no me están transando? Dudo que pase, ¿verdad? Pero ¿qué tal si sí? Vamos a implementar controles internos. Entonces, vamos a hacer un sistema que controle nuestros inventarios, nuestras facturas, que yo pueda saber qué compramos, qué vendimos. Y como el ejemplo que pusimos, ¿no? Oye, si tú dijiste que vendiste un kit, pues al menos que yo pueda saber efectivamente qué incluyó ese kit.
Perfecto. ¿Cuánto cuesta ese sistema? 100,000 pesos. Perfecto, nos toca 33,000 pesos. Y cada uno pone sus 33. Y entonces yo ya puedo estar tranquilo de que la utilidad que me estás reportando es la correcta. Nada más que acá en este caso, nuestro socio no va a aportar lana, ¿verdad? O la lana ya la aportó en ese diseño del sistema, pero a nosotros nos toca comprar el sistema. Nosotros tenemos que comprar un sistema de facturación versión 3.3 que le va a permitir al SAT tener el control de lo que estamos haciendo. ¿Qué compramos? ¿Cuánto? ¿A cómo? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿En qué momento se lo pagamos? ¿Qué vendimos? ¿Cuánto? ¿A quién? ¿En qué momento lo cobramos? Y evidentemente, ¿cuánto nos queda el inventario? Ese control va a tener la autoridad. Dime, Mayrani. Nos pregunta Leonardo de la Rosa, ¿cómo piensas que se maneje la tasa de impuesto cuando se tenga algún amparo? Si está timbrado, ¿será correcto para el receptor? Sí, no habrá problema, porque acuérdate que en la tasa de impuesto, de hecho me voy a ir para allá. Ok, en lo que viene diciendo la tasa de impuesto, habla de tipo factor, tasa o cuota. Entonces vamos a pensar en este caso. Oye, mi tasa es del 10%, aunque en la ley del IVA no habla de un 10%, pero tú puedes manifestar allá el 10% porque te habla de un rango de tasa. Y obviamente con el amparo respectivo. Bien. Entonces, que tengan ustedes en cuenta, acá digamos que la gravedad del asunto, en principio, es que todo este cambio o esta versión 3.3 a lo que nos va a llevar es a tener un adecuado sistema de control de inventarios y un adecuado sistema de control de cuentas por cobrar, en donde podamos definir, y lo vamos a ver cuando entremos al catálogo al complemento de recepción de pagos, donde vamos a tener que obtener un estado de cuenta de cada uno de nuestros clientes. ¿Qué factura le emitimos? ¿Cuándo la cobramos? ¿Cómo? Si fueron varios pagos o uno. ¿En qué fechas fue haciendo esos pagos? ¿Y en qué forma? Oye, pago en efectivo, en cheque, ¿con qué cheque? ¿A qué banco lo deposité? ¿De qué banco me hizo la transferencia? ¿A qué banco se depositó? Toda esa información es la que quiere el SAT. Bien. Dime, Mayrani, creo que hay una pregunta de Froilán, ¿no? Sí, nos dice, en el caso de servicios, hotelería, todo incluido, ¿tenemos que hacer la separación del concepto todo incluido? Bueno, allá sí es un poquitito complicado, Froilán, porque bueno, en el todo incluido, ¿qué sí puedes tú definir en un momento? ¿Cuántas noches de hospedaje va a tener? Eso sí lo puedes definir. Y alguna otra cosa que pueda tener en el todo incluido, pero que sea cuantificable. Pero ya lo que viene siendo los consumos de alimentos y bebidas, pues allá no puedes tener definido ese monto del consumo. Entonces realmente yo no te estoy vendiendo el alimento, ¿verdad? Entonces allá esas salidas se van a ir haciendo como las hagas ahorita, de otra vía. Tal cual la estés haciendo en la actualidad, así les vas a tener que ir dando de baja a esas bebidas y alimentos. Muy bien. Y atendiendo a la pregunta de Froilán, hay ciertas cosas en donde el SAT no va a poder tener la información completa. Y está consciente de ello, ¿eh? O sea, básicamente lo que es versión 3.3, el control lo va a tener en aquellas empresas que se dedican a la comercialización, compra-venta exclusivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto compraste? ¿Cuánto vendiste? Ahí voy a tener el control. Aquellas otras actividades que son de servicio, difícilmente voy a tener el control. O aquellas que se dedican a la transformación, tampoco voy a poder tener un control estricto sobre ellas. Pero
voy a tener la pauta porque el elemento o digamos el segundo elemento primordial que busca la 3.3 es poder identificar a aquellas empresas que se están dedicando a vender facturas. Oye, vendes tornillos, vendes aires acondicionados, vendes bicicletas, vendes maquinaria, vendes servicios de construcción, etcétera, etcétera. Espérame. Yo creo que te estás dedicando a vender, pero facturas más que lo que dicen los comprobantes, ¿verdad? Entonces, uno es ubicar ese tipo de empresas y dos, también de la mano tener el control de aquellas comercializadoras, los momentos de cobro. Hay otro tipo de operaciones que no van a poder identificar al 100%, pero van a tener una idea clara. A lo mejor en tu factura de hospedaje vas a poner cuántas noches de hospedaje fueron, cuántas personas son, oye, 2 adultos, 3 niños, bla, 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 y en base a ese tipo de información que el SAT va a tener, y ojo, como toda esta información la tiene vía sistema, va a poder correr sus procesos y va a decir de alguna manera, oye, hay un rango lógico entre el número de hospedados por día y el consumo que se haga de alimentos y bebidas. Y hay un rango allá, y en la medida que ese rango brinque, va a decir, oye, yo creo que este hotel está haciendo deducciones sin que realmente se estén dando esos consumos de bebidas, ¿no? O está rentando el local, porque podría ser también, renta locales para fiestas y no los factura, pero sí deduce los consumos y alimentos que eran para el hotel. Hay algo por allá, ¿no? Pero bueno, toda esa información poco a poco la va a ir teniendo. Bien, ya hablamos del famoso catálogo de clave de productos y servicios. Y les decía, la guía establece un catálogo que son chorrocientos mil conceptos por tipo de actividad, sector primaria, industrial, comercial, de servicios. Me ubico primero en mi ramo y de allá determino qué clave le toca a cada producto que yo esté enajenando. Este es el ejemplo de los cambios que se dan entre lo que hoy por hoy es mi factura y lo que va a ser con la versión 3.3, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, tengo un producto, transbordador espacial, en donde tengo un código de almacén interno, su cantidad, pieza y el precio. ¿Qué pasa con la versión 3.3? Voy a